Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado en la presentación de este programa, tenemos el placer de recibir y conversar desde sus casas con los economistas Pedro Silverio Álvarez y Ernesto Selman. Pedro Silverio, catedrático de Economía. Ernesto es el vicepresidente ejecutivo de CREES, que yo nunca me acuerdo porque es un nombre larguísimo de todo lo que dice, pero precisamente para tratar con ellos los retos del nuevo gobierno que se va a juramentar el 16 de agosto frente a las consecuencias económicas que ha traído la pandemia de coronavirus. Bienvenidos y gracias por aceptar participar con nosotros. Gracias, Uchi, gracias, Diana. Muchas gracias por su invitación a ambos. Gracias a ustedes, bueno, Ernesto y Pedro. Sin duda esto ha sido un duro golpe a la economía, no solamente dominicana, mundial. La pandemia ha causado estragos. Y tal vez empezar por uno de los temas que más le importa a una franja importante de la población, la más desfavorecida. ¿Se deberían mantener los programas sociales? ¿Se debería mantener ese quédate en casa, los programas FASE? Todos esos programas que se han implementado para suplir el desempleo que tenemos en este momento, las personas suspendidas, las personas que no están trabajando, que eran trabajadores libres, y también las que han perdido su empleo. Bueno, voy a comenzar con el permiso, ¿verdad, de Ernesto? Yo pienso que toda esta asistencia social que se ha definido a partir de la situación de pandemia que está viviendo el mundo y que está viviendo particularmente la República Dominicana, deben mantenerse esos programas de apoyo tanto a las personas como a las pequeñas y las medianas empresas, porque esto no es un asunto que depende quizás de una voluntad, sino de una obligación que impone la realidad que está viviendo el país en términos de la crisis sanitaria. Y por lo tanto, el problema aquí va a ser cómo se van a conseguir los recursos para mantener estos programas que deben mantenerse hasta que la situación se normalice y que gradualmente se vayan desmontando en la medida que toda esa gran masa de trabajadores que perdieron sus empleos como resultado de la pandemia, se vayan incorporando a las actividades productivas. En ese mismo orden se irán desmontando estos programas. Pero hasta que esto no sea una realidad, la situación calamitosa en la que ha puesto esta pandemia a muchas familias dominicanas, no solamente por la pérdida de empleo, sino también porque muchas que no tenían un empleo tampoco, continúan en un estado de mucha vulnerabilidad. Por lo tanto, pienso que es muy, muy importante mantener esto y que esto se haga, luego se desmonte de una manera gradual, de acuerdo a cómo el país vaya aproximándose a una recuperación plena de sus potencialidades productivas. Ernesto, ¿y cómo hacer entonces para crear más empleos? Una política que desarrolle empleos para reactivar todo esto que ha quedado paralizado. Sí, yo creo que esa es la pregunta clave, porque crear las condiciones de generar nueva inversión, nueva producción y que esto genere nuevo empleo requiere en varios aspectos tomar medidas y asumir políticas públicas que puedan cambiar fundamentalmente con reformas estructurales la economía dominicana hacia una nueva normalidad, como le están llamando, porque esto implicará y ha implicado cambios estructurales a nivel de la economía, cómo van a ir surgiendo nuevo emprendimiento, nuevas áreas, con nuevos patrones de consumo de las personas. Eso requerirá cambios fundamentales y hemos presentado y hemos abordado en otras ocasiones el tema de cuáles son esas reformas estructurales que deben asumirse, porque fuera de ellas sería muy, muy difícil generar los empleos, las divisas y los ingresos que se estaban generando antes de la crisis. Entonces,
con la situación actual, estamos hablando de 1.200.000 empleados suspendidos aproximadamente. Esto tiene el problema que ya los plazos de la suspensión, según el Código Laboral, se van venciendo. Y la realidad que está surgiendo es que las mismas empresas, principalmente pequeñas y medianas, no tienen esa capacidad de poder pagar o desahuciar a los empleados, pero también los empleados están quedando sin ingresos. Entonces, hay que hacer algo y entendemos que la oportunidad que se abre con una nueva administración de asumir un conjunto de reformas estructurales está allí, con el Congreso que pueda ser favorable, según los resultados hasta ahora que hemos visto. Así que no podemos esperar nada diferente si se mantienen las mismas reglas de juego. Lo que estamos diciendo y hemos propuesto desde CRES, desde el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Ya, gracias. Es este conjunto de reformas, y creemos que no solo reformas económicas, sino institucionales, políticas y económicas para crear esas condiciones que se generen de nuevo nuevas inversiones, producción y nuevo empleo que se derivaría de ello. Sin esas reformas va a ser muy complicado recuperar la economía desde el punto de vista de los empleos productivos. Bueno, pero resulta que estamos en una situación en que se han caído los ingresos tributarios, se han caído las dos principales fuentes de divisas, el turismo y las remesas. Bastante fuera de nuestro control las dos cosas, ¿verdad? Principalmente las remesas, pero el turismo. Ahora mismo Italia acaba de emitir una prohibición para que lleguen a su territorio aviones desde determinados países, incluyendo a la República Dominicana, por peligro de contagio, según ellos, que pueda ir desde aquí hasta allá. El primer caso que tuvimos vino de Italia. Y ahora ellos se están cuidando de nosotros. Sí. Pero en la medida en que eso se va sabiendo, y además uno se pregunta si hay mucha gente en el mundo hoy día que tienen deseos de hacer un viaje de placer. Entonces, sí, hay que hacer inversiones y todas esas cosas, pero ¿y los ingresos? Sí, ese es un aspecto que pone en entredicho, digamos, la capacidad financiera del Estado hacia futuro, porque el tema es que si una economía no... primero, hay riesgos por este nuevo brote que ha surgido no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Hay un nuevo brote que surge de la pandemia, del virus, a partir de la reapertura de las economías. Entonces, eso obviamente, si hay que asumir nuevas políticas de confinamiento y de restricciones, eso obviamente va a tener un impacto adicional en la economía y en los ingresos del gobierno. El tema con los ingresos del gobierno es que los ingresos del gobierno es un resultado de actividad económica en la economía, que a partir de esa actividad económica, de ese intercambio, de esa producción, consumo, eso va generando los ingresos hacia el gobierno. Pero tenemos un sistema de impuestos que penaliza la actividad económica dentro de la formalidad. Y eso lo que ha estado erosionando durante este tiempo la capacidad recaudatoria del Estado. En una situación de crisis o de contracción económica, eso trae mayores complicaciones porque se reducen los ingresos, pero además es que no se está generando, o hay un riesgo importante de que la actividad nueva que se genere en la informalidad por la penalización que implican el sistema de impuestos en nuestro país y que promueve la evasión y la elusión también de impuestos. Entonces, esto es parte de lo que estamos hablando, de que habría que asumir cambios fundamentales para cambiar esa realidad, porque si se mantiene el mismo sistema, esa realidad seguirá siendo así, seguirá penalizando la actividad económica formal y seguirá promoviendo la evasión y la elusión.
Esto es parte de las reformas estructurales, el tema de los impuestos, el tema de la energía eléctrica, que es importantísimo asumir nuevas reformas, el tema del transporte de carga. Con las mejores carreteras de Centroamérica tenemos la tarifa más cara de transporte de carga, el tema de la reestructuración del aparato estatal. Es decir, que hay una serie de aspectos que deben cambiar para poder cambiar esa realidad y poder tener la recuperación que estamos hablando y que quisiéramos que suceda lo más rápido posible. Pero ¿cuál es el panorama ahora, Pedro? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál será el déficit para la República Dominicana después que se había proyectado un crecimiento del 6, del 7%? ¿Cuál es el panorama hoy? Bueno, el panorama hoy luce bastante incierto. Voy a explicar por qué. Porque nosotros hemos tenido un proceso, digamos, de desescalada de la crisis sanitaria y nos hemos encontrado que no hemos podido pasar de la fase 2. Sin embargo, estamos haciendo cosas que corresponderían con la fase 3 o con la fase 4. En fase 10, más o menos. ¿Perdón? En algunos lugares estamos en fase 10. Con el fase, exacto. Estamos lejísimos, estamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ante esta nueva realidad, todos los cálculos que se habían hecho acerca de los efectos económicos de la pandemia están bastante cuestionados. Porque, por ejemplo, dentro del presupuesto complementario del gobierno, se planteaban los subsidios hasta el mes de junio. O sea, habían 64.000 millones de pesos que estaban contemplados para estos programas de asistencia que terminaban el mes de junio. Y lo que ha ocurrido ahora es que realmente la situación ha comenzado a agravarse. Y la situación sanitaria que se está viendo por los reportes médicos, que son bastante alarmantes en términos de la capacidad incluso del sistema de salud para darle respuesta a todas las necesidades que se están generando con el alto nivel de contagio, el alto nivel de positividad de esos contagios. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud recomendaba los procesos de desescalada y de apertura de la economía luego que esa positividad estuviera alrededor del 12%. Nosotros estuvimos casi en un 17% y ahora andamos por el 24%. Es decir, nosotros estamos lejísimos de los parámetros sanitarios para iniciar un proceso de desescalada que sea exitoso. Y eso va a plantear unos retos económicos muy importantes, retos financieros para el gobierno, porque lo que parece ser es que el gobierno tendrá que intensificar esas ayudas o hacerlas extenderlas por un periodo mayor de tiempo. Y esto va a tener unas implicaciones desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista financiero para el Estado, que va a significar que aún dentro de ese déficit que se ha calculado, que es de alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, ya pudiéramos estar hablando de un déficit que probablemente supere el 7 o alrededor del 8%, lo que significaría que el gobierno tendría que buscar alrededor de unos 150.000 millones de pesos adicionales a lo que ya se han contemplado en el presupuesto complementario para poder satisfacer las necesidades sociales y las necesidades de la pequeña y de la mediana empresa. De manera que el problema ahora es ver cómo controlar una situación sanitaria que en este momento está presentando unos rasgos tan alarmantes tanto desde el punto de vista de la salud de los dominicanos como desde el punto de vista económico y financiero. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para seguir dilucidando con estos dos economistas, Pedro Silverio y Ernesto Selman, lo que puede hacer y lo que debe hacer el nuevo gobierno para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia. Regresamos en un momento. Esta misma semana.